Bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde escuchamos las historias que nos cuenta el mundo. Hoy viajamos a un lugar cuyo nombre ya es, en sí mismo, un poema y una pregunta. Ojos negros. ¿Se lo imaginan? Un pequeño punto en el mapa de Teruel, en Aragón, que podría ser uno de tantos pueblos de la España interior. Pero aquí, el nombre lo es todo, y nos da la primera pista de una historia profunda, marcada a fuego y hierro. ¿De dónde viene un nombre tan evocador? Algunos dicen que de unas pozas oscuras, manantiales que brotaban de la tierra y parecían dos ojos negros observando el cielo. Otros prefieren una leyenda más trágica, una historia de amor entre familias rivales, como tantas que pueblan nuestra tradición. Y hay una tercera teoría, quizás la más práctica, pero no por ello menos poética. Imaginemos por un momento las primeras y rudimentarias bocas de las minas, agujeros oscuros en la superficie, ojos negros que miraban desde las entrañas de la tierra. Sea cual sea el origen, todas las historias nos llevan al mismo sitio, al suelo, a la geología, al plante, porque la historia de ojos negros no se puede entender sin comprender la tierra que pisa. Estamos en un lugar alto, muy alto, a más de 1100 metros sobre el nivel del mar, en las faldas de una sierra que no es una sierra cualquiera, es la Sierra Menera. Y ese nombre, Menera, ya nos lo dice todo. Es una sierra preñada de mineral, un tesoro geológico que ha definido el destino de este lugar durante milenios. El clima aquí es duro, inviernos largos, fríos, de esos que curten el carácter y el paisaje. Bebe poco. Es un entorno exigente que obliga a adaptarse, pero bajo esa superficie áspera se escondía la razón de ser de ojos negros. Yacimientos inmensos de hematites, un mineral de hierro de altísima calidad, tan apreciado que despertaba el interés de mercados lejanos, como el de Inglaterra. Lo más increíble es que este mineral estaba, en muchos casos, casi a flor de piel. No hacían falta túneles profundos y peligrosos al principio. Se podía extraer a cielo abierto. Y este detalle, que puede parecer técnico, es la clave de todo. Fue el factor que hizo económicamente viable una aventura industrial de proporciones gigantescas. Toda la identidad moderna de Ojos Negros, su economía, su demografía, incluso su nombre, como hemos visto, está anclada a ese hierro que dormía bajo sus pies. El pueblo no creció por casualidad. Explotó demográficamente cuando la minería industrial se puso en marcha y se hundió en el silencio cuando las minas cerraron. Hasta el ferrocarril, una obra titánica, se construyó con un único y exclusivo propósito: transportar ese mineral. Así que podemos decir que la geología ha sido la gran directora de orquesta de esta sinfonía de auge y caída. Pero claro, la historia de este lugar no empezó en el siglo XX. Esa riqueza en el subsuelo ya era conocida desde antiguo. Mucho antes de que llegaran los empresarios vascos y las grandes excavadoras, aquí ya se trabajaba el metal. Los arqueólogos nos confirman que Ojos Negros ha sido un centro metalúrgico durante miles de años. Desde los celtíberos, pasando por los romanos y los musulmanes, todos supieron ver el potencial de esta tierra rojiza. Asentamientos celtíberos como el Cerro de las Salinas o el Santo nos hablan de una importancia económica y estratégica en la antigüedad. El paisaje está salpicado de escoriales, los restos de aquella actividad metalúrgica primitiva, como las migas de pan de una historia milenaria. Esto nos dice algo fundamental. El boom industrial del siglo XX no fue una invención de la nada. Fue la industrialización a escala masiva de una vocación, de una identidad que llevaba más de 2000 años forjándose en el fuego y el martillo. La compañía minera de Sierra Menera no llegó a un páramo vacío. Llegó a un lugar con un profundo conocimiento del metal. Simplemente le pusieron un motor mucho más grande. Y la historia escrita, la de los documentos, también nos habla de su importancia. La primera vez que leemos el nombre de Ojos Negros es en 1280. Oh, sí, está bien, sí,
pero su papel más relevante llega en la Edad Media. Por su situación geográfica, justo en la frontera con el Reino de Castilla, se convirtió en un bastión defensivo, un punto clave. Su castillo, del que hoy quedan imponentes restos, fue testigo de asedios, batallas e incendios, especialmente durante la cruenta guerra de los dos Pedros en el siglo XIV. Era un lugar acostumbrado a la tensión, a la defensa, a ser la primera línea, una identidad forjada en el conflicto y en la frontera. Y así llegamos al año 1900, un nuevo siglo, y con él el inicio de la transformación más radical y vertiginosa de su historia. El 3 de septiembre de ese año, unos empresarios vascos, visionarios y ambiciosos, fundaron la Compañía Minera de Sierra Menera, la CNE. Sus nombres, Ramón de la Sota y Eduardo Aznar, quedarían grabados para siempre en la memoria de la comarca. Ellos vieron el potencial gigantesco de la hematites de la sierra y trazaron un plan maestro con 3 objetivos clarísimos. Primero, extraer el mineral con las técnicas más modernas de la época. Segundo, y esto es crucial, construir su propio ferrocarril privado para llevarlo hasta la costa. Y tercero, levantar un muelle de embarque exclusivo en el Mediterráneo. Un control total de la mina al barco, punto. La llegada de la compañía fue como un terremoto que sacudió los cimientos económicos y sociales de la región. La explotación industrial arrancó en 1906. Al principio, el trabajo era manual, pico y pala, punto. Pero en 1921 llegaron las excavadoras de vapor y con ellas la escala de la operación se disparó. La minería a cielo abierto se convirtió en una herida gigantesca y productiva en el paisaje. Ojos Negros se transformó en un imán para trabajadores de toda España. Se produjo una auténtica explosión demográfica, pero la influencia de la compañía iba mucho más allá de dar trabajo. La CNSM no era solo una empresa. Fue una especie de Estado dentro del Estado. Al construir su propio tren, su propio puerto y, sobre todo, su propia infraestructura social, creó un feudo industrial casi autónomo. Levantó de la nada barrios enteros para los obreros, los famosos barrios mineros. Les dio vivienda, sí, pero también un hospital, un cuartel para la Guardia Civil, una escuela para los niños, un casinocín para el ocio y hasta un economato para las compras. Ojos Negros se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que se conoce como una ciudad-empresa, un lugar donde la vida de todos, desde el nacimiento hasta la jubilación, giraba en torno a la mina. Este modelo, paternalista y controlador, generó una curiosa dualidad. Por un lado, el pueblo histórico, la aldea aragonesa tradicional. Por otro, a solo 5 kilómetros, el barrio minero, una comunidad planificada, corporativa, con sus propias reglas y su propio ritmo. Dos mundos paralelos que convivían gracias al hierro. Tras el parón de la guerra civil, la actividad se retomó con más fuerza si cabe. El objetivo era alimentar los altos hornos de Sagunto. La modernización fue constante. En los años 60 y 70 se instalaron nuevas plantas de trituración y sistemas de carga automáticos. Automáticos. La inversión dio sus frutos y la mina alcanzó su récord histórico de producción en 1980. Imaginen la cifra: 2.344.000 toneladas de mineral extraídas en un solo año. Una montaña de hierro viajando hacia el mar. Pero en esta historia de éxito industrial hay una tensión latente muy interesante. El capital era vasco, las decisiones se tomaban en despachos de Bilbao. El recurso natural, el mineral, era aragonés, y el destino final del material era Sagunto, en Valencia. Ojos Negros ponía la materia prima y la mano de obra, pero tenía muy poco control sobre su propio destino económico. Era una pieza fundamental, sí, pero una pieza en un engranaje mucho más grande. Y esa dependencia, esa relación casi colonial, es la que explica por qué el cierre de una fábrica a cientos de kilómetros de distancia pudo provocar un colapso tan devastador. Y para entender ese engranaje,
tenemos que hablar de su arteria principal, el ferrocarril. La construcción de la línea férrea entre Ojos Negros y Sagunto es una epopeya en sí misma. No fue un capricho, fue una necesidad estratégica. Una inversión de necesidad estratégica. La compañía ferroviaria que ya existía, el Ferrocarril Central de Aragón, cobraba unas tarifas que los dueños de la mina consideraban abusivas. Así que, en un alarde de audacia empresarial, Sota y Aznar hicieron números y llegaron a una conclusión asombrosa. Les salía más rentable construir sus propios 204 kilómetros de vía estrecha que pagarle a la competencia. El ferrocarril es, por tanto, un monumento de hierro y traviesas a la estrategia corporativa de principios del siglo XX. Una versión brutal para controlar toda la cadena de valor, desde la extracción hasta el embarque, y así protegerse de las presiones del mercado. La línea se inauguró el 27 de julio de 1907 y fue una proeza de la ingeniería de su tiempo. Fue una de las líneas de vía estrecha más largas de toda España. Su trazado se diseñó con un único fin: transportar mineral de la forma más eficiente posible. Por eso no se molestaba en pasar por los pueblos. Seguía el camino que le dictaba la topografía, buscando siempre la ruta más directa, corriendo casi en paralelo a la línea de su competidora. Para salvar el complicado terreno entre las montañas de Teruel y la costa valenciana, hubo que construir 26 viaductos y perforar numerosos túneles. Un trabajo de titanes. Durante 65 años, este ferrocarril fue el cordón umbilical que unía la mina con el mundo. Un flujo constante de trenes cargados de mineral rojizo. Pero la modernidad, que tanto había impulsado la mina, se volvió en su contra. A finales de los 60, la producción aumentó tanto para alimentar la nueva siderurgia de Sagunto que la vieja vía estrecha se quedó pequeña. Se convirtió en un cuello de botella. No podía tragar todo el mineral que la mina era capaz de escupir. Y aquí llegó un punto de inflexión crítico. La SMS tuvo que rendirse a la evidencia y firmó un acuerdo con Renfe, la operadora nacional. El ferrocarril privado, ese símbolo de su independencia y poder, fue clausurado oficialmente en 1972. El mineral pasaría a transportarse por la red de vía ancha del Estado. Las vías se levantaron y la infraestructura quedó abandonada. Este cierre, 15 años antes que el de la propia mina, fue un presagio. Fue el momento en que la compañía minera de Sierra Menera perdió su autonomía estratégica. Se ató de manos y pies a un sistema nacional. Cuando la crisis sacudió la siderurgia española una década después, la compañía ya no tenía su plan B. Había perdido su arteria privada y estaba totalmente a merced de unas decisiones que se tomarían muy lejos de Ojos Negros. Y así llegamos al cataclismo, al final de una era. El destino de las minas de Ojos Negros no lo selló el agotamiento del mineral. En sus entrañas todavía quedaba hierro para muchos años. Quien dictó sentencia fue la crisis de la industria siderúrgica española. El gran cliente, casi el único, era la planta de altos hornos del Mediterráneo en Sagunto. Y cuando el gobierno español, en plena reconversión industrial, decidió cerrar esa planta entre 1984 y 1985, la mina de Ojos Negros perdió a su comprador de la noche a la mañana. Es un caso de estudio de manual sobre la fragilidad de las economías que dependen de una sola industria. Toda su prosperidad pendía de un único hilo. Y cuando ese hilo se cortó, no había red de seguridad. No había una base económica alternativa que pudiera amortiguar el golpe. El colapso fue total. A pesar de haber alcanzado su producción récord apenas unos años antes, la empresa ya arrastraba problemas. Los intentos por encontrar nuevos compradores fracasaron. La compañía solicitó la declaración de crisis en 1986 y finalmente, el 29 de septiembre de 1987, se disolvió oficialmente. 87 años de actividad industrial se esfumaron. Punto. El impacto sobre la población fue inmediato y catastrófico. Ojos Negros
que había llegado a tener más de 3.000 habitantes en sus años de esplendor, se desangró. La gente se fue. No había trabajo, no había futuro. El éxodo fue masivo. Las cifras son escalofriantes. La población cayó por debajo de los 1.000 habitantes en 1981 y no ha dejado de bajar desde entonces. El último censo registra apenas 328 vecinos, una pérdida de casi el 90% de su población. Las calles se vaciaron y las casas se cerraron, y los que se quedaron vieron cómo el pueblo envejecía a marchas forzadas. Es la historia de la España vaciada, contada con la crudeza de las cifras. Pero cuando el ruido de la industria se apaga, quedan los ecos, queda el patrimonio. Y el legado de Ojos Negros es inmensamente rico. Tenemos, por supuesto, su patrimonio arquitectónico, el que nos habla de su historia más allá de la mina. Ahí está el imponente castillo, un recordatorio de su pasado medieval y fronterizo, declarado bien de interés cultural. Su torre del homenaje, que la gente llama la cárcel, hoy es un espacio para la cultura. Tenemos la iglesia barroca de Nuestra Señora del Pilar y las pequeñas ermitas que salpican el término, como la de Santa Engracia la patrona o la del Santo Cristo de Herrera, destino de una romería muy querida. Y joyas únicas, como un molino de viento de los siglos XVI o XVII, restaurado, algo rarísimo de ver en Aragón, o las históricas Salinas del Rey, cuya explotación se remonta, como mínimo, al siglo XII, y que ahora se recuperan como un espacio turístico. Pero el patrimonio más singular, el que hace a Ojos Negros diferente, es el industrial. Los restos de la mina no son solo ruinas, son un paisaje cultural, un libro abierto que nos cuenta una historia de trabajo, tecnología y organización social con todo. Los barrios mineros son una pieza clave. El barrio del hospital, el barrio del centro, con las oficinas y las casas de los directivos. El barrio de la estación, hoy en ruinas. Y las estructuras industriales, como las gigantescas tolvas de hormigón donde se cargaba el mineral, declaradas monumento de interés local. Y por supuesto, las minas a cielo abierto. Esas enormes cicatrices en la tierra, esas montañas de escombros, son la huella más visible y dramática de la mano del hombre. Un paisaje alterado para siempre, un testimonio mudo de la escala de aquella operación. Hay quien ve en este paisaje industrial una herida, un daño, pero cada vez más se ve como lo que es. Un sitio de un valor excepcional para la arqueología industrial y para un turismo que busca algo más que una bonita foto. Se está empezando a interpretar y a reutilizar. El antiguo edificio de las escuelas es hoy un albergue municipal. La vieja farmacia acoge una exposición. Poco a poco se empieza a entender que esas cicatrices no son algo que esconder. Son heridas de guerra, sí, pero heridas que cuentan una historia poderosa, tonto. Y por supuesto, en este legado no puede faltar la cultura viva. Las fiestas como la romería al Santo Cristo o las fiestas patronales de Santa Engracia en agosto, con sus vaquillas y verbenas. Y la gastronomía, anclada a los productos de la tierra. Ojos Negros tiene el privilegio de estar en el territorio de 3 de las joyas de la corona de Aragón. El jamón de Teruel, el ternasco de Aragón y el azafrán del Jiloca. Y no nos olvidemos de la trufa negra, el diamante negro de la cocina. Platos contundentes como las migas, las gachas, la sopa de ajo. Y dulces como las almojábanas. Una cultura del buen comer que también es patrimonio. Y así llegamos al presente, y sobre todo, al futuro. ¿Cómo se reinventa un lugar con una historia tan potente, pero con un presente tan frágil? La respuesta, en gran medida, ha sido volver a mirar al ferrocarril. Aquella línea abandonada en 1972, aquel símbolo del auge y de la caída industrial, ha renacido de sus cenizas. Se ha convertido en la vía verde de Ojos Negros. Un proyecto que ha transformado el trazado del tren minero en una ruta para ciclistas y senderistas. Es un acto de una simbología potentísima. Convertir una cicatriz industrial en un camino para el turismo sostenible y de naturaleza. Con sus casi 200 kilómetros, desde las minas hasta la costa valenciana,
es la vía verde más larga de España. Un nuevo camino hacia adelante. El sendero es un viaje en sí mismo. Empiezan los paisajes áridos y mineros de Teruel. Desciende por el valle del Jiloca. Atraviesa túneles y viaductos espectaculares. Y acaba serpenteando entre campos de naranjos hasta llegar al Mediterráneo. Esta vía verde es hoy la columna vertebral del nuevo turismo de Ojos Negros. Atrae a gente de toda España y de Europa. Genera vida en los pequeños negocios locales, pero como todo, también crea nuevos desafíos. Hoy existe un debate en la comarca sobre qué hacer con el último tramo de vía original que todavía se conserva. ¿Se levanta para completar la vía verde o se preserva para un posible tren turístico? Es el debate entre dos formas de entender el patrimonio. El turismo activo frente a la preservación histórica. Mientras tanto, la realidad socioeconómica sigue siendo un reto mayúsculo. La economía ha vuelto a sus orígenes. La agricultura y la ganadería son la base. Y el sector servicios, ligado al turismo, crece tímidamente. Pero el fantasma de la despoblación sigue ahí. Una población pequeña y muy envejecida. Por eso, iniciativas como el proyecto Hola Pueblo, que busca conectar pueblos como este con emprendedores que quieran empezar una nueva vida en el mundo rural, son tan importantes. Son balones de oxígeno. El futuro de Ojos Negros pasa, sin duda, por gestionar de forma inteligente todo su legado, por conectar el castillo con la mina con la vía verde, y la vía verde con la gastronomía. Crear un relato único y coherente. Pasa por diversificar, por ofrecer algo más que un camino para bicicletas. Y pasa sobre todo por abrazar su historia completa, sin complejos, por entender que su paisaje, herido y hermoso a la vez, es lo que lo hace único. Ojos Negros nos enseña que un lugar puede tener muchas vidas, que las cicatrices, bien contadas, pueden ser su mayor tesoro, y que bajo la superficie, ya sea en forma de mineral o de memoria, siempre late un corazón que se niega a dejar de latir.